Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325, del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Factor 4. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Nuestros Derechos. Yo soy Luisa Hernández y les recuerdo que nos pueden ver lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde por todas las plataformas de Factor 4 Noticias, que son Facebook, Twitter e Instagram. Les recuerdo mis redes sociales, que soy Luisa Hernández González en Facebook, y en Twitter me pueden encontrar como Wichis-MX, Wichis se deletrea HUICHIS-MX. El día de hoy vamos a hablar sobre mujeres y la literatura. Decidí hablar de este tema hoy con ustedes porque hace algunas semanas, como 3 semanas, terminé de leer un libro que se llama Persuasión, escrito por Jane Austen en el siglo XIX, específicamente en 1817. Y hubo una escena de este libro que me llamó mucho la atención. En esta escena, la protagonista del libro, Anne, discute con un capitán sobre algunas características del carácter de las mujeres. El capitán insiste en afirmar que las mujeres tenemos sentimientos más volátiles e inconsistentes que los hombres. Para sustentar su argumento, dice que se le ocurren al menos 50 citas de libros en las que esto se afirma. El capitán dice que no recuerda haber leído algún libro escrito en prosa o en verso que no haga referencia a esta volubilidad de las mujeres, al hecho de que las mujeres somos más inconsistentes en nuestros sentimientos que los hombres. Y lo que más me sorprendió y gustó de esta escena en el libro fue la respuesta de la protagonista. Anne le dice que si para sustentar su opinión sobre el comportamiento de las mujeres, él va a utilizar un libro como referencia, ella no acepta estas referencias. ¿Por qué? Anne le dice que es injusto porque los hombres históricamente han tenido el control de los libros para a través de estos dar pues su punto de vista sobre la vida y sobre las mujeres. Este control lo tienen porque han sido pues beneficiarios mayoritariamente de la educación mucho más que las mujeres, y porque también han sido dueños de la pluma. Entonces, por estas razones tan contundentes, la protagonista le dice que no permite que utilice libros como referencia para describir cómo vivimos las mujeres, cómo pensamos las mujeres, cómo sentimos las mujeres, cómo es nuestra vida. Me llamó mucho la atención que esta crítica al innegable control de los hombres del mundo literario la hiciera pues una escritora en el siglo XIX a través de uno de sus escritos. Me llamó la atención y también me indignó mucho, en el sentido de que 2 siglos después
las cosas parecen no haber cambiado mucho, porque la industria editorial sigue siendo controlada por los hombres y seguimos leyendo muchos más hombres que mujeres en las distintas publicaciones literarias a nuestro alcance. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es una realidad y no solo lo digo yo, hay mucha evidencia, de hecho ha habido muchos estudios que comprobaron que, por ejemplo, periódicos famosos como el New York Times, el Wall Street Journal, que tienen secciones de crítica a libros que son muy famosas y que influyen mucho en las ventas de los libros a nivel mundial, pues ellos publicaban, o bueno, siguen publicando, pero ahora menos, pero bueno, publicaban infinitamente un número mayor de libros escritos por hombres a libros escritos por mujeres. Entonces, leemos más hombres que mujeres, esto es un hecho, y las razones son variadas. Una muy grave e importante es que, por ejemplo, en las carreras literarias, en los planes de estudio, casi no se incluyen mujeres en estas listas, sobre todo en las secciones de los planes de estudio en donde lo que se lee son los clásicos de la literatura. Muy pocos libros de mujeres son considerados como clásicos de la literatura y hay que cuestionarnos por qué. Recuerdo que el año pasado tomé un taller de escritura feminista con una mujer muy talentosa que había estudiado literatura y ella justamente nos compartía sus experiencias y nos decía que durante toda su carrera universitaria había tenido muchos conflictos con algunos profesores porque ella siempre se quejaba de que justamente en sus planes de estudio casi no había mujeres cuando ella conocía a muchísimas escritoras talentosísimas de Latinoamérica, del mundo, en cualquier siglo. Y ella nos contaba que los profesores le respondían bastante cínicamente diciendo que no era su culpa, que los hombres fueran más talentosos que las mujeres al escribir y que por esta razón pues había más hombres en los planes de estudio de literatura y que por esta razón la mayoría de los clásicos de la literatura pues habían sido escritos por hombres. Creo que no tendría que decir que esto es una gran mentira. No es verdad que los hombres necesariamente escriban mejor que las mujeres. Yo no digo que no haya grandes escritores hombres, claro que los hay, yo soy fan de muchos de ellos. Pero no podemos decir que es una condición que todos los hombres van a escribir mejor que las mujeres. Así como tampoco voy a afirmar que todas las mujeres escriben mejor que los hombres, pero sí puedo afirmar que hay mujeres talentosísimas, escritoras de, pues no solo de ahorita, sino de muchos siglos atrás. Entonces, bueno, como les decía, una de las razones es justamente que no se mete muchas obras escritas por mujeres en los planes de estudio. También otra razón es que, bueno, la escritura de mujeres ha sido demeritada, poco promocionada y criticada, porque, bueno, es innegable que las mujeres vivimos en sociedades dominadas por los hombres, en donde no es que no se publiquen mujeres porque no escriban bien o porque no escriban mejor que los hombres, sino porque en estas sociedades, pues los hombres son los críticos, que ellos son los que van a seleccionar cuáles son las mejores obras. Los hombres también son más apoyados, son mejor pagados, son más promocionados por las casas literarias. E incluso la misma sociedad promueve más que escriban los hombres que las mujeres. No podemos olvidar que justo cuando este libro que yo leí, Persuasión, fue escrito por Jane Austen en el siglo XIX, en este siglo, y obviamente anteriormente, bueno, en gran parte del siglo XIX, era muy mal visto en la sociedad que las mujeres escribieran, porque no era bien visto que las mujeres hicieran algo para ser independientes económicamente, que trabajaran. Entonces, muchas de estas mujeres escribieron bajo seudónimos masculinos,
Muchas de estas grandes obras, por mucho tiempo se creyó que habían sido escritas por hombres y en muchos casos no nos enteramos que no había sido así hasta después que las escritoras de estas obras ya habían muerto. Un ejemplo de una escritora del siglo XIX que escribió bajo un seudónimo es Louisa May Alcott, la famosa escritora del libro Mujercitas. Entonces, bueno, obviamente, pues las condiciones que la sociedad establece para hombres y mujeres, pues influyen mucho en que leamos más hombres que mujeres. Y esto lo podemos resumir en los estereotipos de género. Y los estereotipos de género, pues obviamente establecen cómo nos debemos de comportar hombres y mujeres, cómo debemos de vestir, cómo nos debemos ver. Y no se limitan a esto, también obviamente influyen lo que pensamos sobre cómo son los hombres, cómo son las mujeres o cómo deben de ser. Entonces, estos estereotipos de género también influyen en cómo pensamos que escriben las escritoras y sobre qué pensamos que escriben o deben de escribir. Entonces, la otra razón por la que considero que leemos más hombres que mujeres es porque hemos demeritado y promovido poco la escritura de mujeres, porque se ha pensado que las mujeres somos más sentimentales que los hombres y que estos sentimientos influyen en todo lo que escribimos y que también tenemos un enfoque mucho más limitado. Entonces, históricamente se ha considerado que las mujeres solo podemos escribir sobre temas sentimentales y románticos o sobre aspectos de la vida familiar y doméstica, mientras que se ha pensado que los hombres pueden escribir sobre esos temas importantes, que son ¿cuáles? Sobre política, sobre economía, sobre negocios, sobre guerras. Y no es que los hombres no escriban sobre la familia, sobre los sentimientos y el amor. Y tampoco es que las mujeres en realidad no escribamos sobre negocios, economía, guerras, sino que pensamos que las mujeres no lo hacen o que no lo hacen bien. Por eso a las escritoras del siglo XIX les podría mencionar, bueno, ya les mencioné a Louisa May Alcott, que es la que escribió Mujercitas. También está Jane Austen, que no solo escribió Persuasión, sino escribió el famosísimo libro Orgullo y Prejuicio. También está Elizabeth Gaskell, que escribió un libro muy bueno que se llama Norte y Sur. También tenemos a la famosísima Emily Brontë, que escribió Cumbres Borrascosas. Entonces, a ellas, por mucho tiempo, por muchas décadas, incluso más que décadas, casi siglos, se consideró que escribían novelas rosas. No se apreció su literatura porque escribían sobre temas que se consideraban muy simples y relacionados con las mujeres, como ya les dije, la familia, el amor. Y esto obviamente es un grave error. En primer lugar, no tiene nada de malo escribir sobre temas de la vida cotidiana como la familia, nuestras actividades diarias. Son temas muy interesantes, entonces no los tenemos que demeritar. Pero además las mujeres no solo escriben sobre eso. Pero a mí me gusta mucho que estas escritoras se hayan atrevido a escribir sobre estos temas que eran tan criticados. Entonces creo que tiene un doble valor, porque no solo se atrevieron a escribir en su condición de mujeres, sino que se atrevieron a escribir sobre temas que sobre los que nadie escribía, que nadie se atrevía a abordar porque consideraban insignificantes. Y me resulta muy impresionante que ellas se hayan atrevido a hacer esto hace 2 siglos, que hayan tenido el valor, porque actualmente esa perspectiva, la perspectiva de la vida diaria, ha sido retomada, y no actualmente, ya tiene algunas décadas, ha sido retomada por investigaciones serias en ciencias sociales, ha sido retomada por disciplinas como la sociología, la economía,
sobre todo esta ciencia tan popular recientemente que se llama economía del comportamiento. Entonces me impresiona mucho que hace 2 siglos estas escritoras fueran criticadas y demeritadas y que actualmente sean revaloradas y que en algunos casos sean incluso utilizadas como bibliografía para investigaciones serias, para entender cómo funcionaban las sociedades estadounidenses o inglesas en el siglo XIX. Porque actualmente consideramos que la vida diaria, que incluso ahora es hasta un concepto en ciencias sociales, everyday life en inglés, vida diaria en español, ahora consideramos que es una perspectiva muy interesante e importante para entender fenómenos económicos, políticos y sociales mucho más complejos, porque podemos ver el impacto que tenía en la vida de los individuos. Entonces, por ejemplo, el libro Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, que describe pues, los cambios que sucedieron en Inglaterra durante la Revolución Industrial, a través pues, de una historia de amor y de varios conflictos. Este libro ahora es utilizado como bibliografía para entender la época por tesis de distintos tipos, economía, sociología. Y en su tiempo Elizabeth Gaskell fue duramente criticada porque pensaban que cómo se atrevía a abordar, aunque fuera de esa manera, temas tan complejos como la economía, por ejemplo, o el desarrollo de la economía. Sí, no estaba capacitada para ello, y vean lo que vemos ahora, es una admirada escritora. Entonces, es muy importante que entendamos que el limitado papel de las mujeres en la literatura tiene más que ver con construcciones sociales y con las mismas limitaciones que las sociedades le han impuesto a las mujeres, pero no tiene nada que ver con limitaciones establecidas en las mujeres por ser mujeres. Y bueno, la promoción de la literatura femenina ha estado principalmente a cargo de mujeres, no ha sido desgraciadamente un esfuerzo institucional. Entonces, incluso antes de que existieran, por ejemplo, carreras que examinaran la historia de la literatura femenina, ya en 1792, Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, quien escribió Frankenstein, esta gran señora ya había escrito en 1792 un libro sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres, en el que su principal argumento era justamente que las mujeres no éramos inferiores a los hombres por naturaleza, sino que parecía ser así porque teníamos mucho menor acceso a la educación. En la época en que esta señora vivía era absolutamente limitado. Las mujeres tenían acceso a educación solo probablemente literatura, música y otro tipo de artes, pero no a educación formal. Esta señora también se dedicó a hacer promoción a literatura femenina, se encargó y ayudó a que publicaran muchas mujeres en su época. Y también pues promovió un discurso crítico sobre el papel de la literatura femenina en la historia. Entonces, a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de esfuerzos de mujeres para pues estudiar la historia de la literatura femenina y para promoverla. Un ejemplo de este trabajo es Virginia Woolf, toda su obra literaria, pero en especial su libro que habla sobre las mujeres y la literatura, Una habitación propia, este libro que sí se ha vuelto un clásico de la literatura y que es un libro que fue resultado de una serie de pláticas que Virginia Woolf dio sobre la importancia de las mujeres en la literatura. Y en esta serie de pláticas le hacen una pregunta que es: ¿qué necesita una mujer para escribir buena literatura?
Y Virginia Woolf responde que necesita independencia económica e independencia personal. Necesita 500 libras al año y ser independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que ella se lo pueda pagar, que no dependa de un hombre, que en ese caso sería un marido, un hermano o un papá que la mantenga. ¿Por qué? Porque con ese dinero una mujer puede pagar su casa, puede pagar sus alimentos, puede pagar sus gastos diarios y puede sentarse y concentrarse a escribir un buen libro. Entonces, con esto, Virginia Woolf también nos dice, pues, que la limitante de las mujeres es también no su intelecto, sino su rol en la sociedad, el rol que tienen que cumplir, lo que tienen que hacer y que dependen de alguien. Entonces no pueden dedicar la totalidad de su tiempo a escribir, que es lo que necesita ser una buena escritora. La obra de Virginia Woolf, bueno, se ha vuelto, como ya les dije, un clásico de la literatura, porque ha ahondado pues en el importante rol que tienen las mujeres en distintos aspectos de la sociedad, pero principalmente en la literatura, que en el momento en que ella sacó su obra, pues había sido muy poco explorado. Y incluso actualmente, el papel que tenemos las mujeres en la promoción de la literatura es vital. Porque si actualmente estamos leyendo más mujeres, no me parece que sea debido a esfuerzos de las editoriales, no me parece que sea debido a esfuerzos del Estado en particular, a través de promoción de literatura femenina. Me parece que es más un resultado de mujeres trabajando a ras de suelo, de mujeres en colectivas feministas, de mujeres escritoras que se dedican a promover su obra y la obra de otras escritoras en blogs, en redes sociales. Entonces me parece que este trabajo de sororidad que hacemos todas las mujeres para promocionar a otras mujeres es lo que actualmente ha causado que al menos en ciertos círculos se empiece a leer más mujeres. Y justo como resultado de una iniciativa de mujeres fue que yo este año y parte del año pasado me he dedicado a leer bastantes libros escritos por mujeres, específicamente en el siglo XIX. Por eso es que me siento con la confianza de recomendarles leer mujeres, porque no me parece justo que se haya de alguna manera limitado de la historia a la mitad de la humanidad, que somos las mujeres. Es muy preocupante que la perspectiva femenina, la manera en cómo nosotros vemos las cosas, en cómo las vivimos, los temas que nos importan y nuestras opiniones al respecto, no hayan sido suficientemente estudiadas a través de la literatura. Es muy gratificante leer que mujeres de otros siglos pues ya se cuestionaban las mismas cosas y problemas que nosotros nos estamos cuestionando 2 siglos después. En algunos aspectos también es gratificante leer estos libros porque nos podemos dar cuenta que las mujeres, gracias a movimientos sociales como el feminismo, hemos ganado mucho terreno en nuestros derechos. Actualmente podemos votar, podemos estudiar, podemos heredar, cosas que no se podían hacer una mujer en el siglo XIX. Pero también nos hace reflexionar mucho, porque también hay muchos otros aspectos en la vida de las mujeres, muchas limitaciones que 2 siglos después no han cambiado. Justo como el tema que toqué en este programa, que es el papel de las mujeres y la literatura. Porque el acceso de las mujeres al mundo literario, como ya les he explicado, sigue siendo sumamente limitado. Entonces los invito a leer a más mujeres. Se van a dar cuenta de cómo descubrimos y describimos a los personajes femeninos de manera muy distinta como lo hacen los hombres. Entonces creo que las mujeres tienen muchísimo que aportar a la literatura y pueden dar
una perspectiva muy interesante de aspectos que nos importan a todos, a hombres y mujeres. Incluso creo que es de vital importancia que los hombres lean a más mujeres, que lean historias protagonizadas por mujeres, escritas por mujeres, porque creo que les va a dar una perspectiva completamente distinta de cómo somos las mujeres, cómo pensamos, cómo percibimos el mundo, cuáles son nuestras prioridades. Espero que les haya parecido interesante, que se den un tiempo para buscar algún libro escrito por mujeres y que abonemos entre todos a volver el mundo literario mucho más equitativo entre hombres y mujeres, porque me parece que esto es para el bien de la sociedad, pues nos va a otorgar una literatura mucho más rica, una literatura más completa, que va a incluir pues la perspectiva de la mitad de la población, que somos las mujeres. Les mando un saludo, les recuerdo que no nos dejen de ver lunes, miércoles y viernes por las distintas plataformas de Factor 4 y que tampoco se pierdan toda la barra de entretenimiento que tiene Factor 4 Noticias para ustedes. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. ¿Y tú, ya te vacunaste contra el virus del COVID-19? Conoce cuántos anticuerpos totales cuantitativos anti-SARS-CoV-2 obtuviste al vacunarte. Es una prueba específicamente diseñada para pacientes vacunados contra el COVID-19. La prueba debe realizarse a partir de los 21 días después de la aplicación de la vacuna. Para mayor información, envíanos un WhatsApp al 777-222-8726 o comunícate a nuestra sucursal al 777-242-4716. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Interlac, tu laboratorio de confianza.